Momento de abrir la ventana al mundo, como siempre nos gusta decir en el segmento internacional con Deli Leonel Vera. ¿Cómo Lo le va? decías muy bien, y lo decíamos en el comienzo con este conflicto en Oriente Medio, y teniendo en cuenta además, Nicolás, que en las próximas semanas se va a estar cumpliendo un año de lo que fue la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, en el que el movimiento islamista Hamás asesinó a 1.195 personas y donde fueron secuestradas más de 200, varias de ellas que posteriormente fueron asesinadas. Vamos a establecer un contacto por Zoom con Ronnie Kaplan, es el vocero del ejército israelí. Kaplan, muy buenas noches allí en Israel. Hola, Deli, buenas noches, más o menos buenas acá. Acaban de sonar las sirenas Ah, en toda la zona del centro de Israel con misiles lanzados por el Yemen hacia población israelí. En este momento, el sistema de defensa aérea Flecha 3 lo acaba de interceptar. Bueno, es una información entonces de último momento. En el arranque hacía un raconto de la información que ahora se va a estar cumpliendo un año de lo que fue la masacre del 7 de octubre. ¿En qué está la situación hoy en día con Hamás? Bueno, con Hamas, nosotros tenemos en este momento dos divisiones dentro de la Franja de Gaza que siguen en este objetivo central de la guerra, que es desmantelar todo lo que es el ejército terrorista de Hamas por un lado y también las capacidades gubernamentales de Hamas dentro de la Franja de Gaza. Ya hemos desmantelado las cadenas de mando de 24 batallones de Hamas allí en la franja, pero ellos saben luchar una guerra de guerrillas y en eso estamos, en una guerra de guerrillas, al tiempo que seguimos haciendo todo para liberar a todavía 101 rehenes de los 251 que había en el 7 de octubre, a 101 rehenes que todavía están siendo cautivos de forma brutal dentro de la franja de Gaza, entre ellos mujeres, niños, ancianos. ¿Y de qué manera se puede llevar a cabo esa liberación de los rehenes? Nuestro entendimiento es que a través de seguir presionando a Hamas para que nuestro gobierno tenga mejores cartas en la apertura de las negociaciones frente a el Hamas, al fin y al cabo, por intermedio de estos garantes que es Estados Unidos, Qatar y Egipto. En las últimas semanas, por ejemplo, se hacía mención a que Israel reconocía fallas en ese 7 de octubre, como que falló el ejército. ¿Es así, Kaplan? Sí, tal cual, Deli. El 7 de octubre eh, fuimos responsables como Fuerza de Defensa de Israel de una falla colosal, quizás la más importante en la historia de la defensa y de la inteligencia israelí en estos 76 años que Israel tiene como país. Y básicamente es algo que no puede volver a pasar y el 7 de octubre no puede volver a pasar en ninguna de nuestras fronteras y es por eso que el día 20 de septiembre pasado en el barrio Dahia de Beirut, la capital del Líbano, alcanzamos la posición de Ibrahim Akil. En este caso estamos hablando del grupo terrorista Hezbollah. Ibrahim Akil era el jefe de las fuerzas Radwan, las fuerzas de élite del Hezbollah, junto con otros 15 altos mandos que estaban allí junto con él y tenían planificado hacer el famoso plan de la conquista de Galilea. La conquista de Galilea, una suerte de 7 de octubre, pero ahora en el límite norte, mucho más intenso, mucho más mortífero. Claro. ¿Y cómo se da con esa información? ¿Cómo llegan a esa información? Este tipo digamos, esta forma de alcanzar a distintos cabecillas el Hezbollah, en este caso, me pasé de la franja de Gaza con el Hamas al Hezbollah, porque esto es una lucha contra una coalición liderada por Irán y Israel está siendo atacada por 7 frentes, principalmente por el Hamas en la franja de Gaza y por Hezbollah en el norte, pero te decía que ahora hace un rato por los Houthis en el Yemen, estos días también por milicias chiitas en Irak, por milicias chiitas en Siria y en otras partes también del Medio Oriente, pero esta información es una información precisa de inteligencia y los últimos días hemos estado alcanzando la posición de distintos líderes del Hezbollah, muy cercanos a el líder supremo de Hezbollah, Nasrallah. Por ejemplo, hoy, en realidad ayer, porque acá ya es de madrugada, es la madrugada del jueves, pero digamos hoy miércoles, alcanzamos la posición de Muhammad Hussein Srur, que es el comandante de toda la parte aérea de Hezbollah. El día de ayer, anteayer, martes, alcanzamos a Ibrahim Muhammad Kabisi, que es el jefe de toda la parte misilística
y de raquetas de Hezbollah. Te contaba también el 20 de septiembre Ibrahim Akil y aquel 30 de julio, luego de que fueron asesinados 2 niños jugando al fútbol y niñas en la zona de Majd al-Shams, en la zona del noreste israelí. Habíamos alcanzado, digo, el 30 de julio a Muhsen, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Hezbollah. ¿Y ustedes sienten que la organización terrorista se está debilitando? Yo tenía información acá. Desde el 8 de octubre al momento, Hezbollah lanzó más de 10.000 cohetes contra Israel. Y luego de esta respuesta de Israel, el líder de Hezbollah, Nasrallah, pide un alto al fuego, lo que Israel dice que no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Bueno, efectivamente, como tú decís, Deli, en los últimos 11 meses y medio, casi el último año, Hezbollah, a partir del 8 de octubre, es decir, un día después del ataque del Hamas, momento en cual Israel estaba desangrando, decide unirse al Hamas, como decía, como parte de este eje, de esta coalición liderada por Irán, decide unirse al Hamas, atacando de forma no provocada por parte de Israel, atacando a Israel. Y desde entonces ha lanzado más de 10.000 cohetes. Eso generó que al principio, allí por mediados de octubre, unos 60.000 israelíes tengan que dejar sus casas. Y hasta hoy en día, es decir, ya habiendo pasado casi un año, hay 60.000 personas acá, ciudadanos israelíes, que son refugiados en su propio país. Y nosotros acá no estamos buscando guerras, pero estamos buscando remover amenazas. Es decir, nosotros necesitamos remover la amenaza de Hezbollah en el límite con Israel, que está muy cercano a los poblados del sur del Líbano, a los poblados del norte de Israel, donde un terrorista le puede ver el blanco del ojo al vecino o la vecina que vive allí en el norte de Israel. Necesitamos remover esa amenaza con el objetivo de que la gente pueda volver a casa. Ese es nuestro objetivo en la guerra del norte. Que 60.000 personas vuelvan a sus hogares porque han dejado sus hogares hace mucho tiempo. Y ahí podemos completar los 3 objetivos que tenemos en la guerra, que son muy concretos. Sí. Desmantelar a Hamas en la franja de Gaza, devolver a 101 secuestrados que están allí brutalmente secuestrados y devolver o generar las condiciones para que vuelvan a sus hogares 60.000 ciudadanos israelíes, en este caso en la frontera norte, en la frontera con Líbano. Nosotros en los últimos días dábamos cuenta de lo que fue esa explosión de los Viper en el Líbano y en Siria de integrantes del movimiento terrorista Hezbollah. Ellos acusan a Israel de hacerlos detonar. ¿Cuál es la postura precisamente del país? Bueno, desde mi lugar como portavoz oficial no estoy en condiciones ni de confirmar ni de desmentir esa operación, pero sí te puedo decir, Deli, que nosotros estamos de forma constante intentando disminuir, de degradar la fuerza de Hezbollah con este mismo objetivo que te comentaba antes, que se vayan hacia el norte, que se muevan hacia el norte, cosa que intentamos hacer durante más de 11 meses por medios diplomáticos, y no hubo caso. Esta gente no se quería mover, esta gente. El grupo terrorista o el ejército terrorista más importante del mundo, que tiene 200.000 cohetes apuntando a Israel allí en esa zona, que hace una violación flagrante de la resolución 1701 de Naciones Unidas del año 2006, según la cual no pueden estar ahí en esa zona. Esa tiene que ser una zona desmilitarizada de terroristas, que se muevan hacia el norte para así poder nosotros devolver a nuestra población civil a sus hogares, a niños que salieron de sus colegios, a mujeres, a hombres, a adultos, a ancianos, etcétera, que no están allí en sus hogares del Líbano. Hubo un lanzamiento de un misil hacia Tel Aviv, la capital económica, y fue interceptado. ¿Qué podría suponer el impacto de un misil en Tel Aviv? Mirá, Israel, así como Uruguay, es un país macrocefálico, donde la mayoría de la población vive en la minoría del territorio. Y acá la mayoría de la población, un 70% de la población, vive en toda la franja costera, son más de 6 millones de personas, y cuando va a caer en Tel Aviv, en toda esa zona, primero que suenan las sirenas, y más de 3 millones de personas se tienen que meter adentro de los refugios. Millones de israelíes están todo el tiempo allí atentos a ver qué es lo que pasa con estas sirenas, ¿verdad? Para meterse dentro de los refugios y así salvar sus vidas. Y lo que podría suponer es, al fin y al cabo, la muerte de muchas personas, repito, de un grupo terrorista que está en un Estado soberano, que ese Estado soberano llamado Líbano no tiene el monopolio del uso de la fuerza, porque las propias fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad en Líbano no se pueden meter en sitios donde el grupo terrorista tiene sus campos de entrenamiento, y al fin y al cabo tiene un solo objetivo ese grupo terrorista allí, es ser el brazo largo de Irán
en el límite mismo con Israel, un límite que es reconocido internacionalmente, luego de que Israel volvió a su límite allí en mayo del 2000, y Kofi Annan, que en aquel momento era el director general, el secretario general de Naciones Unidas, había reconocido el 16 de junio del 2000 que el límite internacional es ese, digamos, es el que está reconocido, así que no está muy claro por qué Hezbollah está allí. La única razón, como te digo, tiene que ver con Irán y tiene que ver con el hecho de que ellos no reconocen la existencia misma del Estado de Israel. Lo vimos también eso con Hamas, no lo reconocen. Nosotros estamos acá, en el momento que terminen esta guerra de 100 años contra nosotros, contra el movimiento sionista, se van a encontrar acá con gente con la que pueden vivir al lado. Pero en este momento no nos reconocen. Kaplan, la última, y agradeciendo por su tiempo, la respuesta a los ataques de Hezbollah por parte de Israel han sido vía aérea. ¿Se piensa en una invasión vía terrestre? ¿Se está trabajando en eso? Mirá, nosotros estamos preparados para cualquier tipo de contingencia. Acá esto es un país democrático y hay que esperar la directiva del gobierno en ese sentido. Vamos a hacer obviamente lo que el gobierno solicite, como es en todo país democrático. Un punto importante de él de alcanzar objetivos aéreos en el Líbano es que dentro del Líbano, es decir, en las casas en el sur del Líbano, en docenas de aldeas, lo que hace Hezbollah es alquilarte, por ejemplo, o confiscarte una parte de tu casa. Puede ser el garage, puede ser el ático, puede ser el piso de arriba, y allí te pone cohetes o misiles. Por ejemplo, un misil como el TR-3, que tiene una ojiva, es decir, una cabeza de unos 300 kilogramos y puede volar a 200-300 kilómetros hacia Israel, o un cohete como el Falak 1, aquel que había matado a los 12 chicos que estaban jugando al fútbol ahí el 27 de julio, y tiene una ojiva de 1000 kilogramos. Entonces, esta gente utiliza a las casas en el sur del Líbano para su necesidad militar, y nosotros alcanzamos esas posiciones no sin antes pedirle a la gente, decirle: señores, señoras, el que tiene un misil con una ojiva de 1000 kilogramos en el salón, en el living comedor de su casa, tiene que irse de su casa. Le pedimos por favor que se vaya, lo hacemos por SMS, por llamados telefónicos, le lanzamos por aire panfletos, avisos de radio, avisos de televisión, justamente con este objetivo, porque ellos no son nuestro objetivo. Nuestro objetivo es disminuir la capacidad armamentística del grupo terrorista Hezbollah, que, como te digo, ellos hacen uso de su población civil como escudos humanos y disparan indiscriminadamente a nuestra población civil. Eso es un doble crimen de guerra, mientras que nosotros estamos luchando de forma precisa, de forma profesional, para que esta gente se vaya hacia el norte y podamos acá al fin y al cabo vivir en paz. Ronnie Kaplan, vocero del ejército israelí, te agradecemos por este contacto con BTV Noticias. Ha sido más que amable, ¿eh? Por tenerme junto con ustedes. Saludos por mi querido Uruguay. Bueno, que pase muy bien. En algún momento trataremos de hablar desde cuánto hace que estás allí en Israel, porque Nico es uruguayo radicado en Israel y trabajando ahora para las fuerzas israelíes. Desde hace unos cuantos Desde hace muchos años. Bueno, tratamos de por lo menos tratar un poco de luz, echar un poco de luz a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Muy bien, Deli, muchas gracias. A ustedes, que pasen muy bien. Hacemos